El tema de hoy a exponer es derecho de alimentos. Mi nombre es Carol Edith Human Javier. ¿Qué es el derecho de alimentos? El derecho de alimentos es el derecho que la ley otorga a una persona para recibir, exigir de otra los recursos necesarios para sustentar su vida o el desarrollo de su vida. Estos pueden ser alimentación, educación, habitación, vestimenta y salud. ¿Cuáles son las características del derecho de alimento? El derecho de alimento es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. ¿Quién es el juez competente? Según el artículo 547 del Código Procesal Civil, los jueces de paz letrados son los jueces competentes para atender los procesos vinculados a la materia de alimentos. Requisitos para pedir alimentos: el estado de necesidad del alimentario, la capacidad económica del alimentante y la disposición que obligue los artículos 321, 329 y 330 del Código Civil. ¿Quién puede interponer la demanda por pensión de alimentos? La madre en representación de los hijos o la persona que los tenga bajo su cuidado, si estos son menores de edad. Los hijos por sí mismos cuando son mayores de 18 años y cualquier cónyuge que encuentre los recursos económicos, que no cuente con recursos económicos. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Según el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes, es la obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta tercer grado y otros responsables del niño u adolescente. ¿Quiénes deben recíprocamente alimentos? Según el artículo 474 del Código Civil, deben recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes, que son los padres, los descendientes, que son los hijos, y los hermanos. El derecho alimentario entre excónyuges. Con el divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido y la mujer. Ahí existen excepciones, si carece de bienes propios o gananciales suficientes, si estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otros medios. Y también cesa automáticamente cuando el alimentista contrae nuevas nupcias. El derecho alimentario entre los hermanos. Se deben alimentos simultáneos o recíprocamente los hermanos, según el artículo 474, inciso 3 del Código Civil. Los menores de edad tendrán derecho a alimentos necesarios. Los mayores de edad solo necesariamente si el mayor de 18 años se encuentra en actitud de atender su subsistencia por causas de incapacidad física o moral. ¿Cuáles son los criterios que el juez tiene en cuenta para fijar una pensión de alimentos? Según el artículo 481 del Código Civil, prevé el juez debe tener en cuenta dos criterios: la necesidad de quien pide los alimentos y las posibilidades de que debe tener los alimentos, quien debe prestar los alimentos. Además, el juez debe tener en cuenta circunstancias personales de ambos, del alimentista y del obligado, atendiendo especialmente a las obligaciones de que sea el sujeto que está obligado a prestar alimento. ¿En qué casos se exonera al obligado del deber de prestar alimentos? Según el artículo 483 del Código Civil, se configura la exoneración del deber de prestar alimentos en dos casos. Cuando el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere porque sus ingresos han disminuido o porque ha desaparecido la necesidad del alimentista. Y dos, cuando estos alcanzan la mayoría de edad. El demandante puede solicitar la exoneración de las tasas judiciales, la prohibición de ausentarse del país, la ejecución anticipada y la asignación anticipada. El incremento o la disminución de la pensión alimenticia. Según el artículo 482 del Código Civil, la pensión de alimentos se incrementa o se reduce en función de las necesidades del alimentista y de las posibilidades del obligado a prestar alimento. Cuando la pensión de alimentos se fijó a una base o un porcentaje de remuneración del obligado, es necesario solicitar el aumento o la reducción de la pensión alimenticia frente a la variación de la remuneración del obligado.
No, conforme al artículo 482 del Código Civil, no es necesario iniciar un nuevo proceso judicial para reajustar la pensión alimenticia, pues el reajuste se produce en forma automática de acuerdo con las variaciones que sufre la remuneración del obligado. ¿Cuándo se da la extinción de una pensión de alimentos? Conforme al artículo 483 del Código Civil, se extingue la obligación alimentaria en dos siguientes casos: por la muerte del obligado y por la muerte del alimentista. La exoneración se da al haber disminuido los ingresos del obligado, al haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista o al haber alcanzado la mayoría de edad. Según el artículo 149 del Código Penal, existen sanciones por incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. El que omita cumplir con su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario. Y si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en convivencia con otra persona, o renuncia, abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 3 años ni mayor de 6 años en caso de muerte.